copia y siempre voy copiando a Extremo Centro. O sea que vosotros abrís el camino. Lo crudo. Sois los Trailblazers. O sea, es que la pregunta es, mira, Paco lo va a entender porque Paco ha sido un gran fan del porno. ¿Del qué? ¿Del turno? Del porno. Entonces, cuando se puso de moda... Tío, estamos grabando, que sepas. Ya, no, por eso lo digo. Bueno, cuando se puso de moda, ¿os acordáis? El gonzo y todo esto, ¿no? Y las cosas ahí a los super guarros. ¿Qué me atribuyes a mí, tío? Claro, toda esta historia. No, pero es un poco la filosofía Extremo Centro es esa, es el gonzo. Claro. O sea, hay dos actores que transforman la industria del porno en el mundo, ¿vale? Que son Rocco Siffredi y Nacho Vidal. Ellos dos son dos actores que deciden que se van a follar todo el sistema de productoras porque se dan cuenta que de todo el metraje de 60 minutos, 70 minutos, que Private, que todas aquellas grandes compañías hacían presupuestos, historias, ¿no? Hacían narraciones y dicen, pero vamos a ver, si la gente va a las escenas y va a la escena que le mola. Y entonces empiezan a transformar en los años 90, sobre todo a través de Internet y de las nuevas distribuidoras, y empiezan a crear películas que son ellos solos con una cámara y luego montaje. O sea, y entonces lo que hacen es flodear el mercado, o sea, lo inundan, ¿vale? Y lo llamativo es que hubo un momento de tensión entre las dos maneras de producir, ¿vale? Pero acabaron ganando. Quiero decir, acabaron ganando, ¿por qué? Porque el porno es funcionalidad. O sea, no es una obra artística, es funcional, es un oficio. Estaba la otra corriente, que era los de Fresh Meat, el italiano este que hacía tiene la versión esta de Drácula y hacía estas pelis de... pero claro, al final en el día a día lo que se impone es la escena. Porque esto es importante, porque el porno es funcionalidad, o sea, no es un... Mira, pero eso es otro ejemplo de cómo cuando los formatos tecnológicamente son mejores, al final hay un montón de cosas, es como lo de los periódicos. Tú antes tenías que comprar el periódico entero. Entonces te tragabas lo mismo la columna de Vicent que la de Vargas Llosa, que el reportaje sobre no sé qué. Que la de Jordi Amat. La de Jordi Amat. Y ahora tú te lees el artículo de Vargas Llosa si te interesa, o el de Vicent si te interesa, y el resto de cosas que no te interesan, pues miras. Pues con el porno era igual. Antes tenías un VHS y tenías que estar ahí dándole un poco patéticamente, entonces al final pues te veías un poco la peli. Ahora... Pues bueno, menos mal que me estáis contando todo esto, porque no tengo ni puñetera idea de lo que estáis hablando. Soy totalmente ajeno de esto y me encanta que me ilustréis, porque yo no sé nada de esto. Paco, es que es terrible porque en la televisión... ¿Te deje o no? ¿Lo vas a contar? Claro, o sea, en la televisión, luego tú puedes montar, edita tú luego. O sea, no, el tema terrible es que en la televisión española, desde hace décadas, está impuesta una figura que a mí me produce verdadera animadversión, que es el presentador. Hola, para acabar el año tenemos la visita de Pedro Herrero y Jorge San Miguel, que han participado varias veces en el programa y que acaban de publicar el libro Extremo Centro, El Manifiesto, una historia del podcast Extremo Centro que dirigen en Economía Digital y un desarrollo de los temas, palabras y palabrotas e ideas que tratan allí. Pedro es director de Public, la división de asuntos públicos y comunicación política de la agencia Shackleton, y es uno de los integrantes del podcast Extremo Centro. Anteriormente trabajó en la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y como asesor del Grupo de Ciudadanos y anteriormente de UPyD en el Congreso. Ha colaborado en Economía Digital, la cadena SER, la Televisión Pública de Asturias y The Objective. Jorge es historiador, politólogo y consultor político y ha trabajado en la Consejería de Economía del último gobierno de la Comunidad de Madrid. Anteriormente fue responsable de comunicación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y colabora regularmente con El Mundo, The Objective, Letras Libres y Voz Populi. En nuestra conversación, que es un poco caótica, hablamos del reformismo de Ciudadanos, de lo que los votantes esperan de los partidos, de experiencias personales frente a experiencias vicarias y de su utilización en política, de la idoneidad de los consensos, de académicos que son más bien activistas, de la posibilidad de dar la batalla política desde premisas morales o también desde la tecnocracia. Y antes de seguir con Pedro y con Jorge, voy a despedir el año como lo comencé, pidiéndoos lo mismo que os he pedido todo este tiempo. Si queréis apoyar el programa, suscribíos en YouTube, en Facebook o en mi página pacobeltran.com. Compartidlo en redes sociales y dejad comentarios y me gusta por todas partes.
Nos vemos y oímos en el nuevo año. Es decir, frente a la idea de en la NTV, por ejemplo, la manera de producir contenidos en la NTV, dijeron, oye, si lo que importa en el programa es la dinámica, la propia dinámica, vamos a quitar el presentador de en medio y vamos a hacer programas que se presenten solos. Es decir, es la acción, es el concurso, en caso igual puede haber un caster, o sea, puede haber un locutor que ayuda a la narración de lo que está sucediendo, ¿vale? Pero no un presentador, ¿vale? Esta especie de Arturo, o sea, esta típica cosa del español de que el Arturo Fernández. No, joder, ¿cómo se llama este? No sé, hay uno que se llama First Dates, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama el tío este de pelo blanco? El de ¿Quién quiere ser millonario? Y todo esto. Ah, No veo la tele. Sobera, ¿no? Entonces, Garicano. claro, da igual el programa que hagas, ¿vale? Que lleva un Sobera adelante, ¿no? Y entonces, el tío no para de hablar. O sea, y entonces, joder, quiero decir, si estás yendo a ver un concurso, se supone que estás yendo a ver las reacciones de la gente y tal. Y No, siempre cuando en los inicios de la tele, la figura del presentador pues es como un señor así como educado, de clase media, con buena presencia, serio, pues de unos 40, 50. Y es como la figura eso, ¿no? Un poco el padre educado que te lleva a los sitios y que te presenta. Claro, eso luego queda completamente subsumido en los formatos nuevos, ¿no? De que lo que tú dices, que lo genera dinámica, que sea un poco rompedor. Entonces, no sé si os acordáis, hay una serie inglesa que se llama Alan Partridge. Era una interpretación sobre este tipo de presentador, claro, era una parodia ya de este tipo de presentador que pasa de ser ese señor que es culto, que es educado, que es ocurrente, un Johnny Carson, no sé, a ser un cuñado que es un imbécil que no sabe por dónde le da el aire, que realmente lo único que hace es el ridículo y que además es un tío, pues es un bigot, ¿no? Está lleno de prejuicios y no dice más que tonterías. A mí me hacía gracia aquel típico presentador de Antena 3 que le gustaban, que era rubio y que hacía programas con cupletistas y con las damas con la Pantoja y todo esto. Y entonces ahí sí que había, o sea, podía ser hasta irónica la aproximación, ¿no? Tú, Concha, que tanto has viajado por el mundo y que has conquistado tantos públicos latinoamericanos. Lauren Postigo se llama el tío ese. O sea, Toma. O sea, a mí ese rollo sí que me va, porque hay una especie de teatro kabuki, ¿no? O sea, es como casi almodovariano, sí. De hecho, hay un sketch muy famoso de Martes y 13 parodiando a Lauren Postigo, con la folclórica. Claro, pelo oxigenado. Haces una gira por fuera y te forras, hija puta. Claro, pero cuando un presentador de televisión parece el gerente de una pyme industrial de Toledo, bueno, pero ¿por qué habla este señor? O sea, es aburrido, ¿no? O sea, que no, y tú dices, tío, no, o sea, no hay nada. ¿Qué tendrá que ver nada esto con esto que estamos haciendo ahora mismo? O sea, ni Postigo ni... Un último punto. El que rompió un poco esto mediante la parodia en la televisión española, que yo creo que los primeros pinitos los hizo en Telemadrid. No sé si llegó a hacer algo en la tele de Felipe, en televisión española, en la época de Felipe, pero luego en Telemadrid, desde luego, en los primeros tiempos de Telemadrid, fue Wyoming. Que el personaje de Wyoming era una vuelta de ese conductor de programa y tal. Bueno, había como... Él tiene ya siempre un rollo como medio irónico sobre qué guapo soy, o sea, porque sabéis que en el humor hay como arquetipos, ¿no? Entonces está el autobashing, ¿no? Y está el Wyoming, que es... Y a mí siempre me ha fascinado porque no es un tío gracioso. O sea, quiero decir, el humor de Wyoming es sorprendente porque el tío no hace... Vamos, a mí me fascina porque no hace gracia. Y es más, los chistes que nunca lo habréis visto, pero el intermedio es un tío muy... O sea, los chistes están muy guionizados, se le notan y no tienen puta gracia. Quiero decir, o sea, no es algo realmente... Yo creo que el personaje que tenía sentido eso, a partir de que había ese tipo de presentador y él era como una vuelta de tuerca, ¿no? Era como sacar un poco de hacerle un poco ya el giro, ¿no? De eso. Pero hoy en día que ese presentador ya no existe, ese modelo de presentador ya no existe o existe en nichos muy particulares,
pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte de lo que tú dices, que está muy guionizado, ¿no? Eso no tiene... Bueno, aquí se nota que lo de hoy ni hay presentador, se da igual, ni hay host, ni hay orden, ni hay nada, y esto siempre es así. Entonces, vamos al tema. Estamos acabando con la figura del presentador. Estamos declarando su muerte como la del No, Mayo. a mí ya me habéis matado. Libro. A ver, ¿cómo digo esto? Sorprendentemente, y ahora explico el sorprendentemente, me ha gustado mucho. Viene la crítica. Viene la crítica. Que me conocéis, ya me conocéis. Entonces, no, ¿qué quiere decir con sorprendentemente? No, lo digo totalmente en serio, ¿vale? Yo sabía que me iba a gustar, pero no sabía por qué me iba a gustar. O sea, creía que me iba a gustar por otra cosa, que es por lo que me ha gustado, ¿no? Y es, como oyente, a ver, esto tiene sentido, como oyente regular que soy vuestro, como alcalde vuestro que soy, yo creía que iba a ser todo conocido, quiero decir que iba a ser como un resumen de algo que yo ya sé, de algo con lo que estoy familiarizado y tal, pero no, para nada. O sea, a mí me ha ayudado un montón a entender muchísimas cosas, a hilar un programa con otro, ¿vale? A hilar los temas, proporciona un contexto que muchas veces se pierde cuando te enganchas y escuchas medio programa, muchos de los programas vuestros son muy largos y tal, y luego lo escuchas otro rato, tal, pues te da todo ese contexto, te explica los neologismos que los hemos escuchado 1000 veces y eso está muy bien, ¿no? Y luego una cosa sobre literalmente cómo está... ¿cómo decir?, editado el libro o presentado, ¿no? O sea, casi gráficamente, ¿no? Que uno, pues, acostumbrado a leer libros, pues quiere leer linealmente, ¿no? Y no quiere detenerse en dibujos y que son estupendos, son magníficos, me encantan. O darle la vuelta al libro para leer las notas que están en vertical, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero en realidad, al final, cuando llegué al final del libro pensé, coño, este libro es un caos y es como Extremo Centro. Es igual de caos, ¿no? O sea, ¿qué pensáis de eso? Bueno, es un caos, pero es un caos que la editorial se ha dejado un dinero que nosotros no nos dejamos ese dinero en los programas ni coña. A ver, Es un esfuerzo económico y gente currando. Nosotros no curramos en los programas ni la décima parte de lo hay que hacer, o sea, lo primero que yo lo intento comentar todas las veces que sea posible. O sea, Ruller Domingo o sea, se ha dejado mucho esfuerzo, mucha pasta, que es la moneda que marca un poco el compromiso. Y yo alguna vez le mandaba un WhatsApp de agradecimiento de tío, esto no se parece a currar, ¿sabes? O sea, porque la gente lo entienda, o sea, reuniones de equipo editorial, 7 personas, ¿vale? O sea, Verónica, Yago, o sea, el ilustrador, Silvia Sanz, y luego lo de comunicación, quiero decir, y otras, es que es la leche, pero porque por poner en valor lo que yo creo que le llama muchísimo la atención a toda la gente, pero que fue lo que nos llamó también la atención a nosotros fue cuando nos mandan la primera maqueta, yo me quedo a cuadros. Porque sé que te mandan los primeros 4 capítulos, ¿vale? Y entonces te mandan el PDF y de repente lo abres y dices... Y me acuerdo que en el grupo de WhatsApp que teníamos en común le digo, tío, o sea, nunca me imaginé que iba a llevar un libro, mi nombre en la portada, pero lo que en la puta vida me hubiera imaginado es tener algo bonito con mi nombre en la portada. O sea, que eso es... O sea, te da una sensación, o sea, y este es el fetichismo del libro que sigue teniendo capacidad de provocar emociones. Yo me acuerdo la primera vez que salí en papel, o sea, en una columna de mierda que hice en El Comercio, y me fui a comprar el periódico y tal. Bueno, oye, pues vas a sacar un libro de puta madre y tal, con las dificultades que podemos hablar, pero de repente no es un libro, sino que es un libro bonito. Y que es un libro que juega con muchas de las cosas que hemos hablado 1000 veces, ¿no? Que es que hay una sociología que tiene un defecto en la falta de ambición estética de lo que hace. Claro, y es muy fácil hablar, quiere decir, la gente no se curra la estética de las cosas que hacen y esto es un coñazo. Y de repente llega Ruller y dice, a tomar por culo, vamos a hacer algo ambicioso con el riesgo que eso implica. O sea, cuán fácil es hacer una cosa con dibujitos y que la gente te lo valore como menuda payasada, ya están estos. Y hemos tenido hasta haters, o sea, quiero decir, unánimemente
que forma parte de nuestro público y a quien siempre tenemos que agradecer el apoyo que nos dan. Es decir, pero que incluso los haters han reconocido lealmente que el curro de diseño del puto libro, el curro de las ilustraciones, el esfuerzo de combinar el dibujo con el texto, que eso implica que la diseñadora y la maquetista se han puesto a leer lo que pone el puto texto y a hacer un diseño de la maqueta que coincida, ¿no? Entonces, un poco el mensaje de esto es que para transmitir en el formato impreso ese caos y ese rollete así un poco gonzo del podcast, irreverente, pornográfico, lleva un montón de pasta. Esa traslación lleva un montón de pasta. Yo me acuerdo, mira, yo escribía en un fanzine hace 20 años, en la época de la gente estaba en la universidad, que se llamaba Camisa de Fuerza y que gráficamente era muy bonito. Los dibujos eran de este que luego se hizo famoso, Miguel Brieva. Era gente que luego ha estado en El Salto, en Diagonal, que fue lo que hubo en medio. ¿Y qué pasa? Pues eran 4 frikis que se hacían ellos la maquetación, que se hacían ellos los dibujos. Entonces, claro, gráficamente el fanzine era una pasada. Pero claro, ahí nadie cobraba un duro. Entonces, para transmitir ese mismo efecto de lo que generabas en un fanzine, que en realidad eran 4 mataos de la facultad haciéndolo y echando horas ahí porque les daba la gana, pues lo que al final en el mundo profesional de la edición eso se convierte en un montón de gente cobrando y pendiente de 2 tíos como Pedro y como yo, que bueno, pues yo soy más formal, pero Pedro no entrega nada nunca. Tienes unos huevos. Bueno, lo que quiero decir... No, o sea, Jorge... Pegaros luego. Huevos, o sea. Pegaros luego, vale. Las pullas están bien. Oye, no, lo que yo quería decir al final con lo del caos y todo esto es que el como producto, digamos, tiene su vida propia. Esto no es, para mí como lector, no es que hayáis cogido lo que tenéis en Extremo Centro, en el programa y lo habéis vertido aquí. Esto es una cosa distinta, complementaria, llámalo como quieras, ¿no? Pero tiene un valor... Me odio la expresión valor añadido, si quieres, pero propio en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido está muy bien. Luego, también es verdad que si te lo lees en serio, siempre digo esto, ¿no? Pero como tienen que ser estas cosas, mucho dibujo y total, pero aquí el contenido, hemos hablado de la estética de la cosa, ¿no? Vale, el contenido, tela marinera, una cosa es estarle escuchando el programa, unos invitados te gustan más que otros, este tipo de cosas, ¿vale? Pero verlo todo junto aquí y leértelo en un breve espacio de tiempo, aquí este es contundente, ¿eh? A mí me ha parecido, yo me lo he oído muy en serio. Y me ha pasado, cada lector reaccionará como reaccione, pero que a mí me ha salido una fiera, habéis despertado una fiera liberal y cosmopolita, que esto ya lo hemos hablado en un montón de veces, y ahora saldrá todo esto, ¿vale? Que digo, coño, es que esto me emplaza a pensar ciertas cosas y a ordenarlas en mi coco, que no las tenía bien ordenadas, y casi por reacción. O sea, yo hay cosas que digo, no estoy de acuerdo para nada en esto. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque lo que yo creo tiene más solidez o lo que sea, y a veces lo pienso y digo, pues no tiene solidez. Esto no lo había pensado nunca. Y otras veces al revés, ¿no? Otras veces no creo que yo personalmente no iría por aquí. O sea, que provoca todo este juego, si quieres, intelectual, ¿no? Que yo creo que está bien. Yo esto lo digo un cumplido complicado, ¿vale? Extraño, pero... La editorial nos obligó, nos obliga a muchísimas cosas, muchas renuncias, pero básicamente nos obligó a llamarlo el manifiesto. No es un manifiesto, bueno, tiene una página de manifiesto, no es un manifiesto, no tiene ninguna tesis. De hecho, la única tesis es, oye, si tienes una mierda que comentar en la esfera pública, pues mueve el culo, mójate y coméntala. Pero no hay una tesis. Y yo, por ejemplo, no es que no defienda ciertas cosas del libro, que probablemente ahora yo no las defiendo. Es que ahora puede que en otras estén prácticamente en el sitio opuesto. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, todo el tema de mercado laboral. Yo comparto 100% la medio tesis del libro de que la derecha no puede pensar que la vida laboral es una cosa sobre la que no hay que hacer política y no hay que opinar. ¿Cómo no vas a tener una doctrina y cómo no vas a tener cosas que decir sobre lo que ocupa el 70% del tiempo de la gente y una de las mayores causas de felicidad o sobre todo de infelicidad para la gente? Pero que a lo mejor, como el día que uno de los días que viniste a comentar, no me acuerdo si era el plan 2050 o qué era. Creo eso, sí. Igual la respuesta es más liberalismo, o no lo sé. O sea, que ahí no hay una tesis. La tesis es, oye, pero esto está sin resolver.
Entonces, dejad de escudaros detrás de que no, es que el mercado, o es que los 90, o es que tal, no estáis en eso y debatid esto, ¿no? Porque es una cosa importante para la gente. Mira, hay una cosa que no quiero dejar de comentar sobre el proceso de construcción del texto, porque aquí Elmenda y yo pasamos meses sin tener ni puta idea tecnológicamente de cómo escribirlo. Porque Jorge y yo no pensamos lo mismo de demasiadas cosas. Quiero decir, Jorge y yo muchas veces escenificamos un diálogo cívico, pero no pensamos, quiero decir, no estamos súper alineados en todo. Lo que pasa es que muchas veces el intercambio con dos tonos muy diferentes, el Asterix y Obelix, ¿no? Que me decía el otro día un amigo, una cosa así muy expansiva, muy arriesgada, que yo digo chorradas y él hace comentarios más densos y más atinados al conocimiento disponible. También sin mucha voluntad de fijar la tesis final, o sea, no, simplemente de provocar esa especie de debate. Claro, exigía, oye, ¿y cómo cojones haces tú un texto? Y entonces empezamos y hicimos un par de prácticas y nos salían como medio cosas ensayísticas, ¿vale? O sea, de mierda, quiero decir, porque no era el tono que queríamos. Y tú estarás hasta el culo, como estamos todos en esta conversación, de leer ensayos de 180 páginas muy bien asentados, o sea, quiero decir, que es una tesis muy cortita, ¿vale? Muy bien, con una doxografía muy Los retos de la socialdemocracia, 18 pavos. Venga, otra vez. Entonces, extremo centro, o sea, es todo lo contrario. O sea, te podemos tocar temas sobre urbanismo en un párrafo de 4 líneas, pasando, pero con una lancha de los narcos planeadora afirmando, porque la idea, fíjate, o sea, y lo digo con toda seriedad, sí, o sea, ahora explico tecnológicamente cómo lo arreglamos. Que fue grabando, o sea, grabando una conversación y luego esa conversación en la que estaba Yago delante, pasándola a texto y luego sobre esa intentando ordenarlo. O sea, no sé si me explico. O sea, lo que se ve en el texto, en gran parte, es una conversación que luego es editada y reeditada hasta que sale un texto. Pero como muchas veces no había manera de que unificásemos lo que se dice, porque además había partes que eran muy habladas, muy de interjecciones, muy de comentarios y tal, lo que se decidió es lo de meter bocadillos, que eso amplía el radio de, oye, esto lo está diciendo Jorge, esto lo está diciendo Pedro, y eso también te abre tecnológicamente el texto a decir, bueno, oye, de esto estoy hablando yo, o sea, no hace falta, ¿no? Y luego una tercera parte, que es que en cada frase haya una idea. O sea, que en cada... Digo, y sin tener que justificarla. Que es lo que seguramente tú te has visto, que es, oye, estos están afirmando y afirmando y afirmando y afirmando y afirmando, pero porque la idea fundamental es, oye, vamos a provocar un debate sobre... hay 14 ideas grandes, o más que ideas, 14 marcos en el urbanismo, en el mercado laboral, en la economía, en la familia, en la idea de España, la idea de Europa, la idea o sea, el propio papel de Madrid en esto que viene, ¿no? ¿Qué tal? Que para nosotros, o sea, yo no tengo una idea muy cerrada. Yo creo que hay un tema en el que se ve especialmente, que es con el tema de España. Yo con el tema de España he pasado en 10 años a defender cosas muy diferentes. Pero, sin embargo, el propio hecho de que tú, Paco, que eres un cosmopolita del libro, no sé si me explico. Ahora verás, sí. Claro, digas, hostia, espera, vamos a hablar sobre la nación española y qué peso tiene y qué es, porque nadie lo sabe, o sea, y quien diga que tiene una varita para cerrarlo, miente como un bellaco.
Bueno, Creo que sí que tiene los valor. buenistas tienen un método, pero ¿Los qué? Los buenistas que tienen un método. Sí, eso exactamente. No, pero ¿tú en quién te sientes identificado, Paco? Eso es, tengo varias preguntas de eso. O sea que eso lo vamos a, si no os importa, lo voy a dejar para un poquito más adelante, porque es que quiero ir hilar fino con esto, ¿vale? Porque el propio, o sea que, a ver, ¿cómo diría esto? El propio que un libro te emplace a sentirte identificado o no, ya dice mucho de ese libro. ¿Sabes? O sea, como que uno esté leyendo y tenga que retratarse para sí mismo. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero a mí me pasa de leer ensayos magníficos que tal, y me encantan y me dan mucha información y me hacen pensar, pero no me produce ese emplazamiento, digamos, de tú de esto, ¿qué piensas? Y de esto que se está diciendo aquí, ¿tú tienes alguna idea, cabrón? O siempre estás, me refiero a mí mismo, o sea, o siempre estás largando y sin base, ¿no? Pues, oye, date un poquito de base para, aplícate el cuento. O sea, si tú estás pidiendo a los demás coherencia en sus razonamientos y a ti te importan tanto los argumentos y no tanto las emociones, pon un poquito de base en las tuyas. Esa es una respuesta rápida, pero a lo que estás diciendo, Pedro, pero ahora iremos a eso concretamente. ¿Me dejáis que saque con una pregunta lo que se llama el elefante de la habitación, que es algo que os quitáis también al principio del libro, o sea, lo trocáis en el libro y luego ya vais a otras cosas, que es, porque solo tengo una pregunta sobre esto y luego ya quiero hablar de otras cosas que habláis en el libro, y es, a pesar de que Extremo Centro ya es un proyecto hace tiempo, totalmente independiente de Ciudadanos, contáis muy bien un poco cuál es la relación de Ciudadanos y el programa, etcétera, ¿no? Sí. Entonces a mí empecé a pensar en una cosa que decís en el libro, ¿no? Es una frase que literalmente decís, en Ciudadanos existía un arma reformista, ¿vale? La tenéis muy al principio de esto. Entonces yo no pensaba en esto, dais algunos nombres, Garicano, Roldán, etcétera. Pues es lo que se llama el fact-based policy, ¿no? La política basada en hechos y todo esto. Pero a mí inmediatamente lo que pienso es, ¿vale? Si había un alma reformista, ¿el resto qué era? ¿No? Entonces, había un resto, había otra facción, había otro que era el resto, ¿no? Entonces, era una parte más a la derecha, podríamos, o esta categoría no se aplica, podemos poner nombres ahí, no sé, Girauta, no lo sé, un poco estoy pensando en voz alta, ¿no? Y entonces eso me lleva a una cosa mayor, que es lo que me interesa. Pero la primera parte era una pregunta o no? Bueno, yo lo voy soltando ahí y lo que sea. Sí, vale. Entonces, lo que me interesa aquí es decir, quizá, esto os lo habrán preguntado, yo no lo sé, o lo habréis pensado, ¿no? Quizá Ciudadanos como proyecto político nunca pudo ser. Quizá había ahí dos almas que no se podían reconciliar. Ya sé que esto es muy genérico y muy tal. Yo no lo sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Y si no pudo ser, y esa era una razón, ¿vale? ¿Podría existir alguna vez un partido liberal, no conservador y no de izquierda en España? Porque parece que esa es la maldición o el destino de un proyecto como ese, ¿vale? Fíjate que la pregunta al final no es tanto sobre Ciudadanos, lo ha abierto mucho más, que eso es lo que me interesa. La sociología, ¿no? Vale, mira. Dale, Jorge. Empiezo por el final. Hay un autor americano de los 80, se murió muy joven, Lubert, te sonará, que tiene un libro sobre las alianzas de clase y de partidos en Europa entre los años 30, al principio, hasta la primera mitad del siglo XX. Y entonces una de las cosas que él en su modelo, en su tesis te explica es que en España no hubo un orden liberal como sí hubo durante un par de décadas en Francia y como hubo bastante más tiempo en Inglaterra, en Reino Unido, porque las clases medias, la burguesía estaba partida. Las burguesías de la periferia iban por un lado y la burguesía del centro, que era más limitada y que dependía mucho del Estado, iba por otro lado. Entonces, desde un momento muy temprano del siglo XX se produce una fractura porque empiezan a ser autonomistas o federalistas o más bien ya independentistas casi, no, en el caso nacionalistas, las clases medias de la periferia. Eso sigue operando. Y en Ciudadanos te das cuenta porque el votante que tú tenías en Cataluña era un votante que su perfil era distinto del resto de España. Tenías un votante que venía de haber votado al PSC o haber votado a la izquierda, que era un votante de clase más baja, con menos educación, con menos renta, que vivía en el extrarradio de Barcelona, que vivía en el cinturón rojo de Barcelona, mientras que fuera lo que tenías eran clases medias provinciales o clases medias madrileñas o nuevas clases medias que tenían una visión de la política y una educación y una renta que era distinta. Eso se pudo conciliar más o menos durante unos años. Ahí es donde yo iba, O sea, trabajando con ese barro, con el que hay,
no se puede conciliar. Y se pudo conciliar sobre todo en el momento posterior al golpe del 17, que es cuando todos esos intereses aparentemente se alinean. Y entonces en Cataluña de repente te vota mucha gente que no te votaba, también de clase alta y también algunos de clase media, y te votan en toda España mucha gente que dice, oye, pues esto representa una solución, o dicen que te van a votar, mucha gente que dice que esto representa una solución, ¿no? Pero es un momento muy particular y nosotros siempre sabíamos que ese electorado era muy distinto en Cataluña que en el resto de España. Y de hecho, pasaba muchas veces que las generales en Cataluña no sacabas los mismos resultados que sacabas en las Entonces, el panorama es muy pesimista, ¿no? Pedro, ¿qué piensas tú? ¿Pero pesimista por qué? Es que yo impugno la mayor, ¿no? O sea, primero que esta idea un poco soberbia, ¿no? De confundir los apocalipsis personales con los colectivos, ¿no? Como le ha ido mal a Ciudadanos, le va mal a España. Oye, chicos, mira, no. A Vox no le ha ido mal. Mi pregunta no era exactamente esa, pero bueno. No, pero no hablo de tu pregunta, sino de sí. Una reflexión que tiende a confundir muchas veces, que además entramos haciendo una broma sobre la crisis de la socialdemocracia. O sea, quiero decir, hay que entender una cosa, quiero decir, la política es esencialmente representativa. Ciudadanos se pega la hostia el día que no cumple el contrato con sus votantes. Cada vez que, o sea, Ciudadanos siguió creciendo siempre que formó gobiernos, aprobó presupuestos y ganaba valor como factor de estabilidad en política, que era lo que sus sociologías, despolitizadas, poco ideologizadas, lo que querían era que la política no sea un problema para la sociedad. En el momento en el que, de la misma manera que a Podemos eso no le suponía un problema, y puede ser que a Vox no le suponga un problema porque sus fundamentales están construidos sobre otro tipo de fundamentales, la España de los paus, ¿vale? Era gente que quería buscar, digo, de manera íntima, no declarativa. Malcolm Gladwell tiene un texto estupendo que recomiendo mucho a cualquier persona que se quiera dedicar a cualquier negociado trufado de bullshit. Él dice, mira, si tú le preguntas a los americanos que cómo quieren tomar el café, te van a decir dark, strong y con poco azúcar. ¿Vale? Lo que dicen es eso, ¿vale? Y pero cuando tú mides lo que toman es blandurrio, hasta arriba de leche y con un quintal de azúcar. Eso es lo que toman los americanos. Ahora, lo que dicen es una cosa y lo que toman es otra. Entonces, claro, la gente se vuelve chiflada porque en vez de irte a coser la diferencia entre discurso y acción y ver lo que pasaba era, oye, aquí hay un montón de gente que lo que quiere es que la política no se convierta en un problema. Y no quieren mandar a nadie a la Moncloa, ni quieren, o sea, no, lo que quieren es el principio fundamental del movimiento que desde Franco lleva vivo en el sistema sociopolítico español, que no se mueva la barca. Que no se mueva la barca, es decir, hay una gran mayoría social de gente en España y el PSOE del 82 al 96, quiere decir, que no se mueva la barca. En Andalucía, o sea, quiere decir, hay que entender con qué resuena la sociedad española. Entonces, y luego tú le puedes poner el discurso que quieras y decir lo que te salga de los huevos, pero lo que no puedes hacer es que tus acciones te lleven a contradecir ese principio fundamental. ¿Por qué? Tony Blair también en sus memorias lo explica. Mira, los que estamos metidos en política somos enfermos mentales, somos neuróticos. Entonces vemos la política como una cosa tridimensional, donde hay sombras, giros, actos intermedios y demás. Y dice, la gente normal, los que no están enfermos de la cabeza, a ellos la política es una cosa que están escuchando de fondo entre dos piezas de música mientras planchan en la cocina. Entonces, muchas veces hacemos como una sobreinterpretación de la capacidad, de lo que tal, no sé qué. Eso por un lado, ¿no? Porque además que nos ganamos la vida Jorge y yo durante muchos años con esta mierda,
los propios actores de la política están interesados en tratar de vender esa idea, ¿no? Y hemos tenido hace poco una entrevista donde hablamos de un flipado con peluquín, que también hay como una industria del entretenimiento que vive alrededor de la idea de que todos son como decisiones tácticas y tal, cuando en realidad al final la política, para mí, son muy poquitas cosas. Y ser previsible, que la gente sepa qué es lo que va a suceder y demás. De hecho, este señor del peluquín, que forma parte de todo esto que dices tú, ¿no? De este discurso de la superracionalización de todo lo que pasa, de que todo es estratégico, todo obedece a... Este señor ahora resulta que lo que está trasluciendo es que pensaba que le iban a nombrar ministro y al otro día le echan. O sea, ese era el nivel de control que tenía sobre la situación. Porque, claro, joder. O sea, Pedro y yo hemos estado en un gabinete que nos echaron de la noche a la mañana porque una señora convocó elecciones porque había habido una moción en Murcia. Murcia, el aleteo murciano. Y entonces, el aleteo de una mariposa en Murcia. A las 9 de la mañana se anuncia una moción en Murcia y a las 5 de la tarde este señor y yo estamos con la caja de cartón desfilando por un pasillo. No, es que en el Parlamento de Murcia, ¿y dónde queda? O sea, es que no, o sea, oye, escucha, creo que muchas veces no estamos capacitados, no me acuerdo de quién es ese tema, es para aceptar la dimensión de azar de las cosas. Y luego, somos máquinas, los seres humanos, somos máquinas de racionalizar el caos. Es decir, de tratarle de buscar explicaciones que además controlemos, ¿vale? A una especie de enorme caos que para mí el gran problema contemporáneo en la política de hoy es que, y esto sin querer celebrar para nada a Rajoy, que es en parte responsable de la situación en la que estamos, la ausencia de premisas, de pocas premisas y previsibles en la acción política de nuestros representantes, que es lo que yo creo que la gente aspira. Es decir, si a mucha gente que odia a Pedro Sánchez, esto que voy a decir, a mucha gente que odia, que le parece fatal, que le parece horrible Pedro Sánchez, le dices, oye, gobierno de Pedro Sánchez o repetición electoral, y te digo yo que comen Pedro Sánchez como campeones. Nunca lo dirán, o sea, nunca irán a Twitter cabreados como monos y dirán, joder, pero que no hay que confundir lo que la gente dice con lo que la gente hace. Luego, mira, esto es interesante porque me devuelve a la primera parte de la pregunta, o no pregunta, o lo que fuera de tiempo. Es verdad que cuando Ciudadanos crecen entre el 18 y el 19, viene un montón de gente que representa eso que dice Pedro, ¿no? Pues gente que votaba al PP por estabilidad o que incluso ha votado al PSOE por estabilidad en un momento dado, y dice, oye, ahora esta es la apuesta de estabilidad y estos son los que me aseguran un gobierno sin locuras y no sé qué tal. Bien. El votante de primera hora de Ciudadanos, que era el votante de UPyD antes de que Ciudadanos llegara a la política nacional, claro, cuando yo empiezo a trabajar en el partido en 2015, me empiezo a mirar datos para empezar a hacer algún plan y tal. Y una cosa muy divertida que yo veo, por ejemplo, vamos, no lo veo, es que está en los medios, lo podéis buscar, es que el votante de Ciudadanos en 2015 era el que quería más centralismo y menos centralismo. Porque era el que se apuntaba a Ciudadanos porque no le molaba lo que había. O sea, porque decía, aquí hay que pegar un cambio. Y entonces, si a algunos le preguntabas, y decía, no, hay que quitar las comunidades autónomas. Y otros decían, no, federalismo. Bueno, pero los dos iban a Ciudadanos, porque ¿qué representaba a Ciudadanos? Representaba, oye, estos van a hacer otras cosas. Dentro de que son gente aseada y tal, pero van a hacer otras cosas. Y en otros ámbitos es exactamente igual. No, es que estos me da la sensación de que van a hacer esto, o van a hacer, pero lo que no van a hacer es lo que ha hecho el PSOE o lo que ha hecho Rajoy. Entonces, nosotros muchas veces racionalizamos las intenciones de la gente o lo que la gente deposita con la papeleta, pero muchas veces lo que hay son cosas muy elementales, que es decir, oye, este me parece que va a cambiar algo, o este me da un poco de mal rollo, o este me acojona. Y todo eso luego tú tienes que pintar un cuadro con un montón de personajes, con un montón de colores, que te lo estás inventando muchas veces. Vamos a ligar con otra cosa de la que lees en el libro, que es esto, lo estáis mencionando los dos, sobre lo que
la divergencia entre lo que, digamos, la gente que se dedica a la política piensa que es la política y lo que al final el señor en casa que se está planchando la camisa para currar al día siguiente, que la va oyendo de fondo, no quiero que le toquen demasiado las narices, que es una cosa previsible, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Esto para mí liga también un poco con una cosa que tenéis en varias partes del libro, que es esto, estoy citando literalmente una de ellas, que habláis de hablar desde la experiencia biográfica es territorio inexpugnable. Me gusta mucho esa frase, dice muchas cosas. Ya sé que esto no se refiere exactamente a la visión de la política, sino a más la fundamentación, las intuiciones morales y eso. Es que esto es un error, para mí, es un error mío de estos últimos 10 años. Pero acaba, Paco, perdón. Vale, te lo suelto y ya vais por donde queráis, ¿no? Esto de hablar desde la experiencia biográfica se podría interpretar también de dos formas, ¿no? O sea, sí es territorio inexpugnable, pero si dices esto, hablar con conocimiento de causa, ¿no? Podríamos decir esto, ¿no? En los ámbitos en que sea, bien, está muy bien, muy bien. Pero puedes decir, fijaos, si tú piensas en esto, cuando empezó a salir, cuando empezamos a escuchar esto de los woke y los movimientos de la justicia social y no sé cuántos, estos insisten y siguen insistiendo muchísimo en que lo único que cuenta es lo que se llama el lived experience, ¿no? Lo habéis oído, la experiencia vivida. Eso es. Entonces, ¿pero cómo lo utilizan ellos, no? La forma en la que lo utilizan es para cancelar, digamos, para decir, oye, los blancos no podéis hablar de los negros. Los hombres no podéis hablar de las mujeres y los héteros no podéis hablar de los gays y no podéis decir nada ni prescribir nada porque es la experiencia de vida. Si no la tenéis, fuera. No sé si os acordáis hace poco, él se ha comentado muchísimo aquella rueda de prensa en la Casa Blanca ahora, como se llame la tía esta que lleva la prensa, que hablando sobre el aborto, un periodista le preguntó, no sé de qué medio era, y le dijo, no, usted cállese, no puede hablar de eso porque es un hombre, no puede hablar del aborto. ¿Vale? Claro. Pues este rollo, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí puedo decir algo sobre, por ejemplo, tú hablabas de mi cosmopolitismo antes, ¿vale? Yo puedo decir algo sobre los modos de vida tradicionales. Yo no necesito estar viviendo no sé dónde y tal. Yo puedo argumentar en su contra. Yo debo escuchar con respeto, que es algo que nos ha faltado muchísimo. Ahora hablaremos de esto más, ¿no? Y escuchando con respeto y abierto a cambiar mi opinión, pero yo sí puedo decir cosas sobre los valores tradicionales que a lo mejor no son los míos, o yo no vivo en el campo, o no me gusta esto y lo otro, y lo que sea, ¿no? Pero yo tengo derecho a hablar sobre esto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la experiencia biográfica es la clave? A ver, es que yo creo que aquí hay como dos niveles que hay que separar. El primero es de dónde venimos en el espacio público, casi te diría en Occidente, ¿no? Es decir, Occidente desde 1989 en adelante, la globalización vence. Aquí, Jorge, en el momento en el que discrepes me dices, pero para mí vivimos del 89 al 2006 en un periodo histórico, es una excepcionalidad histórica en el mundo, en donde los presupuestos de la democracia liberal se escenifican como victoriosos en el mundo. No, es el mundo unipolar del hegemón estadounidense que tiene un modelo de gobierno que además yo repetí que en una persona que me parece un pensador extraordinario, que es Fukuyama, a través de, bueno, este es el liderazgo moral, ético, por el cual las sociedades deben ser gobernadas. E incluso quien quiera gobernar una comunidad va a tener que aspirar a esto. No implica que los conflictos desaparezcan, sino que implica que se producirán dentro de este marco porque no hay un modelo, no hay una síntesis superior a la democracia liberal. Para las propias sociedades de la democracia liberal, a partir de ese momento, hay un pacto de las comunidades civiles que es, oiga, la visión aristocrática del debate público es que retroceda lo moral, la discusión sobre lo moral a la esfera privada de las personas, ¿vale? Y que las sociedades se ordenen en torno a dos fundamentales. Uno, libertad individual. Las sociedades deben promover la libertad individual como principio básico de convivencia. Y dos, bienestar económico. Y el hecho es que esas casi 3 décadas, la gente que entraba en la madurez en ese momento, entraba a un mundo que crecía y donde te podías follar un hámster en tanto en cuanto hubiera consentimiento. Y eso fue así. Y lo entendimos, y yo lo entendí también en aquel momento con 20 años, en los años 2000, en las pistas de baile, que lo he dicho 1000 veces, drogas, sexo, drogas, sexo, cometer todos los errores de la juventud y luego te ponías a currar y comprabas una casa, joder. Hostia, es que
Y claro, es como, dentro de ese mundo es racional pensar así. ¿Y quién coge el liderazgo en el debate público en ese momento? Pues evidentemente la Iglesia no, que retrocede aún más en un proceso de secularización que venía arrastrando desde los años 60. ¿Y dónde se debate sobre el modelo de vida bueno, cuáles son las vidas bien vividas y demás? Pues evidentemente en el arte y en la cultura. ¿Qué sucede? Que es lo que la figura que utilizamos de las nuevas clerecías. Académicos, medios de comunicación a través de los periodistas y profesiones socioculturales a través de los guionistas, de los directores de cine, de los actores y demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Lo que yo me encuentro cuando de repente llega la crisis de 2007-2008, se rompe el sistema de partidos y toda una sociedad se repolitiza. La síntesis a la que yo me subo, y me subo creyéndomela, es pues la hipótesis de que en esta necesidad de repolitizar a la sociedad, porque lo estaba demandando la sociedad, en vez de acudir a la política que representaba en valores y en modelos de vida bueno un partido como Podemos, pues vamos a defender la tecnopolítica. Vamos a defender el reformismo, vamos a defender, y hay que decirlo, unos valores aristocráticos reunidos alrededor de la ciencia. La idea de la ciencia. Hay una ciencia política, hay unos consensos científicos, hay una manera tecnológica de abordar el proceso político que además, en vez de reducir el conflicto dentro de las sociedades a través de la moral, lo minore buscando la solución eficaz. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que yo descubro con el paso del tiempo? Uno, que el debate académico está capturado de principio a fin por las estructuras de izquierdas. Y el hecho es que se explica en el libro... Ojo, y por estructuras de poder. Claro, de mando. Esto no va únicamente de mis simpatías, va de quién manda. Los Sánchez Cuenca, la Juan March, el tristemente celebrado Tezanos, los Pau Mariclosi de la vida. O sea, vas dándote cuenta de que esta gente no son académicos. Son militantes, primero, ideológicos, y luego son académicos. Con lo cual, la estructura académica está al servicio de la militancia en unas ideologías y valores. ¿Y qué es lo que también descubro? Que la política... Cuando tú te vas a una interpretación que no es la de esos 30 años, ¿qué es la política? La política es el desencuentro moral en las comunidades, es la manera que tenemos de resolver dentro de la comunidad el desencuentro moral. Esa es la línea base de lo que es la política. Es decir, que la política en último término, ultimísimo término, va sobre el modelo de vida bueno y va sobre Aristóteles y va sobre el camino que va de Atenas, Roma y Jerusalén. Y que eso es lo que hace, y lo digo, y que esa disputa sobre el modelo de vida bueno y sobre cuál es la manera más moral para nuestras sociedades desde el punto de vista ético, colectivo, es lo que hace progresar a las sociedades. Y que ¿por qué hay que renunciar al componente moral en la política? Entonces, Pedro, perdona, te estoy interrumpiendo, pero acaba. Me metí un rollo larguísimo, pero que... Acaba. Y seguramente, o sea, en esto, yo sé que, pues Jorge dirá, oye, pues hay partes en las que podemos discrepar, pero lo que seguramente estemos muy, muy de acuerdo es en el componente de denuncia de la chatarra. Porque tú lo que no puedes acudir es a un campo que no sea simétrico. O sea, bueno, la vida es asimétrica, la vida es desigualdad y la vida es superar dificultades. No, hombre, tú lo que no puedes tolerar es que la gente te esté pasando los huevos por la cara, mintiéndote como hijos de puta, metiéndote una campaña sobre el feminismo durante 5 años y que cuando un gordo, que no es ni licenciado en politología, te diga, oye, vamos a ver, la brecha de género sale de cuidar guaje, hijo de puta.
la brecha de género, que si no sé qué, que si descomponer la decisión, que si su puta... Que no, que viene de cuidar, que viene de que la mujer cuida, joder, que viene de cuidar a paisanos que van en silla de ruedas o viene de cuidar a críos. Y claro, te das cuenta de cómo las académicas junior dicen, ya, pero es que esa versión, que es la verdad, no me permite progresar, Paco. No me permite pulirme a Javier Marías, ocupar los espacios en las columnas del País, no me permite decir que hay que echar a los académicos de ciencias sociales y ponerme a mí en la mesa. Oiga, pero ¿usted cuántos hijos tiene? Y claro, cuando coges y empiezas a discutir con ellas y a decirles, oye, pero tú cuántos pañales... Tú, para decir que estás discriminada, ¿tú cuántos pañales llevas cambiados, Guaja? Claro, pero Pedro, Entonces, déjame una cosa antes de pasar a Jorge también. Sí que te he interrumpido, ¿no? Pero es que tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque además esta cuestión la hemos hablado un montón de veces este año, ¿no? ¿Te acuerdas una vez, Pedro, que tuvieron que hacer un estudio, en Dinamarca? En Dinamarca, uno. O sea, cosas que llevábamos padres, claro, muchos diciendo, oiga, pero que esto es así. Y entonces cuando tú me preguntas, oye, ¿por qué dices que el conocimiento basado en la experiencia es superior al conocimiento teórico académico? Pues mira, porque yo sabía, desde que tuve a mi primera hija en 2013, que la puta brecha de género era brecha de maternidad y era nacida de los cuidados. Y resulta que había pelotones de académicas junior ultra motivadas con el feminismo, dedicadas a gastar millones de euros en investigar un tema que bastaba preguntar una vez en un puto estudio y que lo tuvieron que hacer en Dinamarca. Y entonces, una vez que salió el estudio de Dinamarca, oye, que teníamos aquí expertas en género que en el Banco de España, que venían a hablar, que charlas, su puta madre, no sé qué. ¿Y sabes qué pasó? Que hasta que no salió el puto estudio de Dinamarca, nadie dijo, hostia, son los guajes. Bueno, pero yo creo que además esto del estudio de Dinamarca yo lo comenté en uno de vuestros programas, además, y tenía un ejemplo sobre esto. Entonces, ¿tú te acuerdas cuando me decías, pero tú cómo has evolucionado ideológicamente o qué es lo que crees que se debería hacer? No sé si te acuerdas muy bien, ¿no? Y entonces tú mismo te contestabas la pregunta, fuimos un poco coña de esto porque me decías, no, porque tú eres tecnocrático y los papers y esto, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo que decía, no, justo todo lo que estás listando es lo que yo odio, ¿no? Pero lo que quiero es meter una cuña aquí en todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que propongo, ahora creo que lo he pulido más esto, es decir, vamos a ver, la alternativa a una política descafeinada o tecnocrática, llámalo como te dé la gana, basada en evidencia, los papers famosos de los que llevamos haciendo coña mucho tiempo, ¿no? Para mí, ¿vale? Y ahora os lo suelto ahí y ya me diréis lo que pensáis. No es una política basada únicamente en lo que también llamáis intuiciones morales, podríamos llamar también una guerra cultural y tal, sino para mí una política fuerte, no descafeinada, pero basada en evidencia, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que has dicho tú ahora, Pedro, es perfecto, lo de la brecha salarial de género, ¿vale? Yo pienso que no puedes combatir a la izquierda y toda esta historia que es verdad como lo has contado, ¿vale? No se puede combatir a la izquierda y sus papers, que son papers, ¿vale? Jorge lo apuntaba, no son papers neutros, son papers muy interesados y a veces por las razones que son por pura pereza, porque uno no quiere estudiar, por ejemplo, unas series largas que demostrarían lo contrario. Te estudias lo que ha pasado en un sitio en 6 meses en no sé qué, ¿vale? Déjame, ahora te paso por acabar solo la idea, ¿no? Vale, papers perezosos, interesados por aquello del poder, ¿vale? Con preferencias culturales sobre la familia, ¿no? Hay que hacerlo, yo creo, no con esas preferencias culturales, no con esas intuiciones morales o no únicamente con ellas, sino también con números. O sea, unas series largas comparadas dicen que el problema no es el machismo, sino ciencia de medidas de apoyo a la natalidad de la familia. Llegamos al mismo lugar. Que son juglares, que tocan, o sea, vamos, que por dinero baila el perro. Vamos Pedro, a ver. Lo que yo estoy diciendo, un momento, Pedro, lo que estoy diciendo es, en lugar de decir lo que valen son esas intuiciones morales que han sido arrinconadas durante tanto tiempo por el juego de poder, por todas estas historias, combatamos eso reequilibrando. O sea, sí, es verdad que la izquierda tiene tomada la academia y tiene tomada el periodismo, etcétera. Vamos a reequilibrar eso, pero no tiremos el agua, como era el niño con el agua sucia, digamos. Yo lo que digo es, vamos hacia estos papers, pero más desde un punto de vista liberal, no tan izquierdo. Esto que estás sacando es muy interesante. Mire, yo
cuando empezamos todo este rollito, que en realidad en Estados Unidos ya se hacía, ¿no? El rollo este wonky y tal. Luego hicieron Vox el de Estados Unidos, no el de aquí, que era un poco pues Mati Iglesias y el otro, ¿cómo se llama? Vox la revista. Sí. Es buenísima. Mati Iglesias, Ezra Klein y esta gente, que luego se pelearon entre ellos y Mati Iglesias está un poco más peleado con los woke y tal. Pero bueno, todo este rollo venía de ahí, ¿no? Y que tenía una cosa muy interesante para mí al principio, que es que había menos credencialismo. Y en España hemos tenido un ejemplo de eso, que es un señor que venía de una facultad de biología, que es Kiko Llaneras, y ha acabado escribiendo de datos y ha acabado escribiendo de encuestas y de muchas cosas, ¿no? Pero venía, curiosamente, de fuera de una facultad de ciencias políticas como las que conocemos tú y yo, o venía de fuera de ese entorno. Y eso suponía que era un poco un agente libre, ¿no? Porque no estaba sujeto a ese tipo de historias. Bueno, todos tenemos servidumbres, pero él podía hablar de las cosas de otra manera porque evidentemente no tenía que luego ir al departamento y encontrarse con gente que le iba a decir qué es esto que has dicho o que le iba a mirar de cierta manera. Luego esto se ha visto inundado completamente por el credencialismo. Al final lo que tienes es politólogos hablando de política, politólogos quiero decir, que están en departamentos y con sus credenciales y tal. Y al final eso lo que genera son mentalidades de escuela, de esprit de corps, que al final no te permiten el juego intelectual de preguntarte por las cosas. Porque está penalizado, y tú sabes, como lo sé yo y como lo saben los propios científicos sociales, que está penalizado escribir de una cierta manera, manejar los datos de una manera un poco más libre que te permita especular, todo eso está muy penalizado. Porque al final tú tienes que ir por el carril de los temas que se puede investigar y el carril de las conclusiones a las que uno más o menos puede llegar. Y básicamente estoy diciendo que eso no se puede cambiar. No, yo lo que te estoy diciendo es que me parecía muy saludable ese primer momento que hubo en los blogs y tal, donde se mezclaba, pues eso, gente que era más multidisciplinar, gente que no tenía una inscripción o un credencialismo. Bueno, tenemos el ejemplo de Velarde, que es un tuitero que se ríen de él porque es muy boomer, entonces tiene una copa de gin tonic de Avatar en Twitter. Bueno, pero resulta que el tío hace análisis de datos de la pandemia y hace análisis de datos sobre el cambio climático y dice muchas cosas que no las dice nadie. Y a veces meterá la pata. No pasa nada, todos metemos la pata. Pero como no tiene la credencial y como tiene una copa de balón con un gin tonic y pone chistes boomers que le pasan por WhatsApp, pues la gente se ríe de él. Y un día, ¿qué pasa? Que llega la pandemia y les pinta la cara a todos los que son, a todos los que tienen la credencial y todos los que tienen la obediencia gubernamental, pero no se han mirado un puto dato o no tienen la capacidad de pensar fuera de los marcos que les impone la oficialidad, ¿no? La credencial es solo un gatekeeper, es gatekeeper. Sí, vamos, no te dejo, Pedro. Es gatekeeper, no tiene nada que ver con la calidad, la credencial, pero es el gatekeeper para entrar en eso. Pedro, todo tuyo. El problema está más arriba en el río. Yo parto de una base, y es, nosotros tenemos un problema, y es que no hemos abordado el fenómeno de la premisa moral. Es decir, que la izquierda sí aborda. ¿Por qué esa investigación que tú tan generosamente les atribuyes que se están equivocando? Yo impugno la mayor, no están equivocándose. No están haciendo las cosas mal y entonces vamos a entrar en un diálogo a ver quién hace las cosas bien. Es que yo parto de la base de que la premisa moral inicial, en su caso, está fijada. Yo tengo que concluir. Estoy de acuerdo. Mira, el social studies o las ciencias sociales en España tienen muy claras las premisas morales que defienden de cabo a rabo y nada que no entre dentro de la premisa moral. Y esto es lo que descubres. Quiero decir, lo que descubres cuando dialogas con ellos y les conoces de manera íntima, cuando tú conoces a una retahíla de chavales que con un blog y con páginas y con no sé qué se ponen a leerle la cartilla al gobierno por la falta de calidad democrática, porque tal o cual presidente no daba ruedas de prensa y no se publicaba no sé qué rollo en el portal de transparencia, y luego tú te das cuenta de que hay una fuerza política mayoritaria en escaños que se pasa por el forro de los huevos la Constitución en Cataluña, 2 jornadas, rompe la legalidad y arrasa totalmente con un sistema democrático de respeto de las minorías
que es la cosa más smithiana que ha pasado en este país en los últimos 30 años, joder. Y todos estos, del primero al último, actúan de la misma manera cobarde y renunciando a su papel como intelectuales públicos. Te pongo otro ejemplo reciente. No, pero déjame. Tú lo que tienes que hacer ahí es decir, mira, esto no vale ni para una puta mierda. Esta gente son mendigos, son juglares, están al servicio del poder y a lo que se dedican estos señores es a llevar la bacenilla para que la cortesanía se lave las manos o el culo. Entonces, tú ahora no me puedes decir a mí que entremos en un diálogo constructivo, ¿pero con qué? ¿Qué? No he dicho eso exactamente, ¿eh? No, pero yo no digo tú, digo, tú ahora lo que no, o sea, quiero decir, lo que merecería, quiero decir, y además es que mi premisa es muy clara. Como les he visto actuar, sé perfectamente lo que pasará el día que haya dineros y gente en otro sitio. La mayor parte de ellos, si seguramente tienen que estar escribiendo para un gobierno de Vox o para un tío como Orbán, pero ¿tú crees que esta peña va a tener algún tipo de limitación moral a hacerlo? La mayor parte de ellos, pero vamos, sin ningún tipo de problema, por dinero baila el perro. ¿Qué es lo que descubres también? Es decir, que en tanto en cuanto no se habla de premisa moral, el tío lo que es un resorte tecnológico al servicio del poder, camarada. Porque esto es lo que también descubres sobre toda esta peña, que es, oye, que yo en el poco tiempo que he llevado, ya he conocido a miembros muy celebrados de las nuevas clerecías, afirmando rotundísimamente bajo un paradigma moral concreto, y a los 3 años afirmando rotundísimamente moral, absolutamente lo contrario. Y que como el poder tiene esa capacidad, tú lo que tienes que ir a hacer es ir a representar a la gente, Paco. Y, o sea, ¿qué pasó con el Brexit? Camarada, ¿qué pasó con el Brexit? Pues que el Brexit cogió a todos estos y se limpió el culo con ellos. ¿Por qué? Porque en realidad la ficción es creer que como un juego de sombras chinescas, lo que hace esta peña, y mira, voy a decir algo que seguramente... Que Nacho Torreblanca escriba una columna sobre la importancia de los acuerdos entre dos fuerzas políticas de la derecha, no le importa, Paco, a nadie. Y como no resolvamos, o sea, quiero decir, como no resolvamos la diferencia entre lo declarativo y la acción, es decir, vamos a seguir capturados en este juego de humo y espejos que está construido para mantenerte debatiendo sobre pijadas. Es decir, en el marco que quieren y de la forma y manera que quieren. Yo sé que esto es muy... O sea, por eso una parte del libro al final acaba diciendo, oye, mira, en vez de estar hablando, Quilet, ¿vale? Que es una buena revista que haría el espíritu de lo que propugna, ¿no? Es decir, oye, vale, ¿qué me pasa a mí con Quilet? Que al final estoy hablando del racismo institucional de Minnesota, joder. O sea, quiero decir, y de la crisis de los campus americanos y del problema de libertad de expresión de los profesores de Nebraska. Y claro, yo pienso, pero vamos a ver, ¿no es más sencillo ir a representar a los agricultores murcianos? Joder. Y dejar, o sea, y que les follen. O sea, ¿por qué? Porque 100 agricultores murcianos son más que todos estos. Entonces, al final yo, o sea, mi postura ¿cuál es? Que es la que evidentemente es una disputa sobre cuál debe ser la función de la política. Mi visión hoy es que cuanto menos te dejes capturar por las formas y maneras de la cortesanía, o sea, tienes que hacer un esfuerzo porque todos estos no te enrollen como una persiana. Porque si no, llega Pau Mariclosi, que tiene más tiempo que nadie, porque no salvó ni a un puto niño de la pobreza infantil, y te calza un artículo diciéndote que yes, no como en aquello, que porque sabías sumar, porque te sabías el abecedario y aspirabas a que tus políticos no fueran desarrapados, que no tuvieran ni el graduado escolar, que eras un facha. Entonces, ¿yo qué hago? Y este tío anda escribiendo. ¿Qué hago? No, voy a contestarle. No, mira, le mando a la mierda y busco maneras de representar de manera más adecuada la sociología, que me parece más rápido.
Porque si no es estar mirándoles y de alguna manera, acabo ya, reforzándoles. Jorge. No, os voy a poner un ejemplo precisamente de esta semana, ¿no? El poder y las limitaciones del conocimiento en política o del conocimiento de las ciencias sociales. Coño, aquí se ha generado una cottage industry del mirarse el CIS y hacer posts de blogs sobre todas las preferencias de los españoles. Vamos a, como no había datos sobre la monarquía, la vamos a inferir de no sé qué, vamos a cruzar con unos datos sobre la preferencia en frigoríficos y entonces nos vamos a salir que la gente es republicana, no sé qué tal. Se hacen unas cosas salvajes. Bueno, pues resulta que hay datos sobre la inmersión, sobre las preferencias por la inmersión, y esos no tocan. Esos no tocan. Tenemos encuestas, la última es la de Olivas y Rama y tal, que salió el otro día, pero hay, y resulta que la gente, obviamente, hay una falsificación de preferencias porque tiene unos costes sociales pedir que te den unas horas de castellano, como estamos viendo con el caso de Canet y como hemos visto con otros casos, pero obviamente nadie en su sano juicio, ni siquiera los de la CUP, piensan que el 100% de las horas deben ser en catalán. Bueno, pues resulta que eso, que es como una cosa que es tan fácil como hacer una encuesta o como mirarse las que hay, pues es como un arcano. No, es que esto no entres ahí, esto no se puede saber. Oiga, los efectos sociales en personas concretas de la inmersión. Los castellanohablantes, el desempeño en los estudios de los castellanohablantes. Sabemos que es perjudicial. Hay estudios. El de Calero, Choi, hay estudios. Coño. Sí, es verdad. ¿En qué se plasma? ¿En qué se plasma eso cuando el periódico gubernamental, el periódico de la democracia, el intelectual colectivo de la democracia española, que es El País, se marca un editorial diciendo que no hay problema con la lengua en Cataluña? Pero una cosa, es que, perdona, Jorge, a ver, es que ya sé, no sé, perdón por machacar sobre esto, ¿no? Pero por dejar claras las trincheras, ¿eh? O sea, por dónde estamos cada uno, ¿no? Para ver dónde vienen los tiros, ¿no? O sea, si gran parte de esto está la descripción de la tribu, esto yo no podría estar más de acuerdo de lo que estás diciendo, y que es una cuestión no tanto de técnica o de tecnología tal, sino de poder, es un juego de poder, como las cosas importantes, ¿no? Todo esto estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es, perdón por la expresión tan manida, pero no tirar el bebé con el agua, sino hacer combatir en ese terreno, vamos a arrinconar esta historia. Pero escucha, porque también tiene que ver también con alguna de las 2 o 3, porque alguna tesis sí que hay en el libro, que es esto que te decía, el conocimiento concreto, ¿no? Yo me tengo que enfrentar a lo concreto. Yo no estoy teorizando. Yo cuando te digo que la academia ha tenido un papel en Cataluña, que es el que ha tenido, no estoy teorizando. No estoy teorizando sobre el papel de la academia. Estoy hablando de lo concreto. Y lo concreto es que la academia ha sido, en el mejor de los casos, un convidado de piedra que no ha dicho ni mu, y en muchísimos casos, casi te diría que la mayoría, un aliado de un proceso de exclusión social en Cataluña. Estoy de acuerdo. Y eso es lo concreto. Ahora, que tú me dices, no, vamos a teorizar si la academia tiene que tener otro papel. Seguramente. ¿Se puede? No lo sé. Pero yo te hablo de lo concreto. Démonos de leches en la academia también por reequilibrar las cosas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero yo parto de la base de que el libro y nuestra actitud muchas veces en redes sociales es una contestación a haber subido a alguna gente a la trip y haber caído como pininos, en mi caso, en creer que aquello declarativo tenía el menor, vamos, que tenía algún tipo de fracción de verdad, ¿no? Y esto es lo que uno debe comprender porque ya tenemos canas en los huevos y porque no podemos seguir viviendo en un engaño. Y entonces, la mejor manera de salir del engaño es decir, oiga, mire, toda esta gente están haciendo un trabajo, son albañiles y se dedican a prostituir la idea, que era una idea, pero que no es nada esencialmente diferente a cuando se crean las universidades en los reinos alemanes. Quiero decir, o sea, pues que tú escribes para el poder y esa es la función del juglar. Es decir, y la corte medieval lleva produciendo los mismos tipos de cargos y en Versalles había exactamente los mismos tipos de cargos. La ficción errónea es pensar... Tú me preguntas, oye, ¿crees que debe tener la no izquierda sus propios juglares? Y te digo, por supuesto. Es más, es una de las tesis fuertes del libro. Pero no para que disputen, sino para que canten lo tuyo. Es decir,
Hölderlin, solo sobrevivía aquello que fundan los poetas. Entonces, creo yo que debe tener la no izquierda académicos, periodistas y poetas. Joder, hemos escrito un libro a favor de eso. Ahora, eso es muy diferente. Es decir, es muy diferente tener gente escribiéndote a favor de tener hijos, de la vida bien vivida y de tus premisas morales. Es muy diferente hacer series de televisión, crear cultura, hacer conciertos y hacer todo eso. Es muy diferente a andar como dos palomas discutiendo con no sé qué politólogo que estuvo en Juventudes Socialistas y que, discutiendo con Berta Bartet sobre cuáles son las mejores medidas de maternidad. Oye, chorra, vamos a ver. O sea, quiero decir, tú ya eres una militante de un partido, punto, ya está, no pasa nada. Pero ¿qué cojones hago yo dándote crédito como si fueses algo así, como una persona que está proponiendo cosas fuera de un marco de militancia? No, hombre, no. Entonces, digo, por llegar a una síntesis, si lo que tú me estás diciendo es, oye, debes intentar apoderarte, controlar, ejercer el poder en la Complutense y en la Autónoma, te digo, por supuesto, ojalá pudiera... ¿Tomarte en serio la pluralidad también en ese terreno? No, pero un segundo, pero mira, si la pluralidad ya es tan sencillo como está, quiero decir, la pluralidad no es un ejercicio de generosidad. O sea, la pluralidad es reconocer que hay unas fuerzas legítimas actuando en el sistema político que intentan hacerse con los resortes del poder. Y que lo que no puedes, o sea, lo que no puedes hacer es renunciar por no sé qué cojones de expresión. Bueno, es que lo de la batalla cultural es demencial. O sea, es decir, pensar que la política debe ir algo así como de cuadrar presupuestos, es que, pero tío, si eso es lo que hacen los funcionarios, es lo que hacen los burócratas. Eso nunca ha sido la política, jamás. O sea, además, hemos confundido 30 años con 2000. Entonces, claro, es como, oye, vamos a ver, salgámonos de este marco. Y entonces... Vuelvo al ejemplo de la inmersión y de la sentencia del Supremo sobre Cataluña. Porque me parece que es un ejemplo muy bueno de para qué sirve la ley y para qué no sirve la ley. La ley lleva sin cumplirse en Cataluña. La ley lleva sin cumplirse en Cataluña 30 o 40 años. Ha habido sentencias del Supremo, ha habido sentencias una tras otra, y no se cumple. ¿Y sabes por qué no se cumple? Porque la ley no tiene ninguna fuerza si nadie está dispuesto a hacerla cumplir. ¿Qué ha pasado ahora? Que una familia ha pedido que se cumpla la ley. Y detrás de ella parece que van otras decenas. Y luego ya veremos si decenas, cientos o cuántas. Si esa gente que está dispuesta a asumir costes porque se cumple la ley, no se va a cumplir la ley. Ya hemos visto que no se va a cumplir. Claro, ¿qué es lo que te dice normalmente o lo que te hubiera dicho el constitucionalismo o la derecha o el centro derecha en España estos 30 años? No, hombre, si lo hizo el Supremo, lo ha hecho el Supremo. Ya, lo ha hecho el Supremo, lo archivo en las cosas que ya no pintan nada, lo pongo ahí y a casita, y a otros 10 años hasta que salga la siguiente sentencia. Esto es muy importante porque es un pensamiento que creo que merece la pena, que además sale del podcast, ¿vale? De Extremo Centro, y creo que merece la pena ser planteado como nueva síntesis, sobre todo para los chavales. Vamos a ver. Durante muchos años, en el debate público es Kelsen o Smith, ¿vale? La idea, o Kelsen o Smith. Smith son los malos, Kelsen son los buenos, ¿no? O sea, no, mira, para mí la pregunta correcta es, en el continuo, si Kelsen es 0 y Smith es 10, ¿en qué situación crees que está tu sociedad? Porque las constituciones, para mí, ¿vale?, no dictan el deber ser de la sociedad. Las constituciones lo que son un mapa para evitar la guerra civil. Y lo que te dice la Constitución, ¿vale? Lo que te dice la Constitución no es España es una unidad nacional, pero tiene nacionalidades y... Jorge, no le hagas eso a Paco de apagar la cámara. Tira, da igual. Luego la edición es un coñazo, pero bueno. España es una nación, pero luego tiene nacionalidades.
Lo que te está diciendo es, y España es una monarquía parlamentaria. Y entonces hay gente, gilipollas, que dice, bueno, como la Constitución dice esto, igual yo puedo cambiar la Constitución y que diga otra cosa. No, chaval. Lo que te está diciendo la Constitución es que hay valores en tu comunidad moral que para una parte de su sociedad son sagrados. Y que como los toques, igual te encuentras con que hay peña que coge un arma. Y como eres gilipollas, empiezas a tocar cosas, ¿no? Y es divertido porque hemos llegado a las conclusiones de que las constituciones dicen unas cosas como podrían decir otras, porque estamos en ese nivel de idiotez. O sea, aquí hay peña en este país que no entiende que lo de y se configuran nacionalidades es porque tienes que respetar que es verdad que en Cataluña y en País Vasco y en Galicia hay peña que dice, oye, tiene un idioma, mira, me gusta. Yo decía aquellas gilipolleces, o sea, no, un rollo jacobino, vamos a ordenar el país y vamos a hacerlo racional. Mira, tío, que es que el mundo no funciona así. Vale, y esa especie de voluntad racional, lo que a veces lleva a mucha gente a caer en crisis de soberanía y pensar, bueno, España está configurada en una monarquía parlamentaria, pero podría configurarse en una república. Mira, chaval, como hay un continuo Kelsen-Smith, igual te das cuenta, ¿vale?, de una puta vez, que sí, que la gente allí muy Kelsen, hasta que un día tocas demasiado los huevos y entonces sale la gente de Jaén a decir a por ellos a los coches de la Guardia Civil. Y entonces, igual la gente está en Kelsen y es muy pluralista y todo muy civil y de repente hacen así y se van al 8. Y si sigues tocando los huevos, que es lo que creo que hay que aprender, a tocar menos los huevos, a respetar, quiero decir, la Constitución, quiero decir, empecemos a hablar de la Constitución no como algo que puede provocar realidades porque lo escriban 4 flipaos. Hay que fliparse menos. Y entonces hay que decir, oye, igual la Constitución es un mapa para evitar un conflicto civil. Y entonces, que yo decía, hay que reformar la Constitución y cada vez digo, que no la toque. O sea, que decir, mamina que, o sea, igual sí, pero mira, no. ¿Por qué? Porque la vida es un continuo. Y es verdad que unos días te puedes levantar muy Kelsen y el día menos pensado tú crees que todo es pluralismo y es debate y se puede decidir cualquier cosa y todo puede quedar sujeto a debate. Y hay un día que de repente entra el debate algo que dices tú, oye, yo es que esto de que podamos votar sobre que se pueda ir a un territorio no me va. Y entonces descubres que amigo enemigo, ¿sabes? Vale, una cosa, dejarme, ya que estamos tan bien avenidos y me mola esta función de pirómano, dejarme meter un poquito más leña al fuego, ¿vale? A ver. Vamos a eso. Eso es. Entonces, literalmente cito, por otra parte, en algún lado del libro tenéis una cosa que es sobre, y esto lo hemos hablado también, yo creo mucho, ¿no? Los consensos, ¿no? El consenso es malo, cito, vivir en sociedad implica mostrar tus discrepancias morales, ¿vale? Bien, yo, que esto me ha obligado a pensar, a reflexionar sobre de dónde vengo yo en esto, alguna discrepancia hemos tenido antes sobre lo de los consensos, ¿no? Claro, yo me doy cuenta que mi posición es como muy nórdica, ¿no? No canadiense, pero sí muy nórdica, ¿vale? En el sentido de que una comunidad política donde los consensos juegan un papel, consensos sobre lo básico, mucho más importante que en otras latitudes, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí. Bien, entonces, yo pienso, y ahora me diréis qué pensáis de esto, creo que lo que criticáis en el libro no es tanto la idoneidad de los consensos, así en general, sino que estos consensos en España se articulen en torno a valores cosmopolitas, urbanos, liberales, etcétera, como un bulldozer, como una excavadora, ignoren todo lo demás, ¿vale? Creo que va por ahí. Pero yo pienso que no tiene por qué ser así, ¿vale? No hay nada en la noción de consenso que tenga que ser así. No tienen por qué ser consensos morales, sino más bien prácticos. He elegido un poquito a voleo estos adjetivos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la educación de aquí a 50 años? ¿Qué hacemos con el mercado de trabajo ahora? ¿Qué hacemos con las pensiones? Ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego lo último que me parece muy importante son revisables. No me refiero a esto que dicen los bobos estos de la Constitución no la votamos, no sé qué. No me refiero a eso. Me refiero a que estos consensos se pueden cambiar a ir en una dirección contraria, ¿no? Bueno,
Lo lanzo ahí. ¿Qué pensáis? A ver, Pedro seguramente en el plan que está te dirá que no, que hay que arrasar con todos los consensos y darse de hostias y luego, pues como en Asterix... Es que el bulldozer es él, la excavadora, está arrasando ahí con todo. Es el que manda. Yo, mira, por ejemplo, sacas el tema de los países escandinavos, tú lo conoces mucho mejor, pero ¿qué hay en los países escandinavos desde principios del siglo XX? Pues hay una especie de pacto entre capital y trabajo, por lo cual pues, hay una negociación colectiva sobre un montón de cosas y hay un acuerdo fundamental de unas economías mixtas y tal, que luego también en cierto sentido se ha reproducido en Alemania y tal. En España, pero que en el fondo ¿eso qué es? Es una representación de intereses. Porque cuando tú tienes unos sindicatos fuertes o tienes una relación entre capital y trabajo determinada y representan a gente de verdad, pues tú puedes tener pactos que duren y que, como tú dices, se reformulen. ¿Cuál es el problema de España en mi lectura? Que no hay una verdadera representación de intereses. Es decir, ¿qué intereses representa el Partido Socialista? Te digo el Partido Socialista como te puedo decir. El PP más o menos tengo una idea de qué intereses representa, que son los de los pensionistas. Pero bueno, ¿pero qué intereses representa el Partido Socialista? ¿El Partido Socialista hoy por hoy representa los intereses, por ejemplo, del votante de Cuenca o del votante de Extremadura? ¿O del votante de Andalucía, que los han echado hace 2 años? Pues no lo sé. No lo sé si es simplemente una estructura de poder que se ha cristalizado en el tiempo, pero que no transmite intereses reales. Podemos, que lo votaba la gente joven, ahora parece que la gente joven está empezando a votar más a Vox, ¿representaba los intereses de la gente joven cuando le están dando la guerra por indexar las pensiones al IPC o están dando la guerra por quitar la reforma laboral? No sé, es que sinceramente creo que la representación de intereses en España está rota porque no hay cauces verdaderos ni hay una representación de los intereses de los grandes colectivos y estos no se identifican como tales. O sea, yo tengo muchos amigos, tendréis el caso de vosotros, que no tienen hijos, que con 40 años, pasados los 40 años, viven en precario, no han podido formar una familia y sin embargo se ponen como pumas cuando les dicen que no, que es que claro, que no se puede, les dicen no se pueden indexar las pensiones al IPC porque es un suicidio. Hay que hacer algo con las pensiones. Se ponen como pumas. ¿Cómo les vas a tocar las pensiones a los mayores? No sé qué tal. ¿Tú sabes realmente cuáles son tus intereses? ¿Tú realmente sabes dónde estás en la sociedad? ¿En qué posición estás? Entonces, es decir, si tú tienes una representación de intereses y esos intereses se ponen en juego en algún sitio, el Parlamento, claro, el Parlamento hoy en día es una risa. Yo he trabajado en el Parlamento 4 años. Claro. ¿Qué tipo de intereses representa el Parlamento o qué trabajo sustancial hace el Parlamento? Bueno, pues hace una investidura cada 6 años, una moción de censura de vez en cuando y los presupuestos cada 2 o 3 años. Y fuera de eso no hay nada en el Parlamento que represente ninguna negociación de intereses entre colectivos que merezcan tal nombre. Ahora ya veremos si con los nuevos partidos, si de verdad hay esto de la España interior, de la España vacía, bueno, pues habrá la versión más cruda de representación de intereses, que es pues eso, la negociación de mercado persa. Pero no hay una integración de intereses en un Estado en el cual pues, tú tengas un diálogo entre unos intereses y otros y llegues a algún tipo de consenso. Entonces esa es mi crítica. Hubo un consenso que estaba cristalizado, que estaba solidificado o fosilizado desde los principios de los 80 y realmente ahora ¿a qué obedece ese consenso? Ese consenso se ha roto primero por la izquierda, cuando entra Podemos y a través, sobre todo antes de los nacionalismos, de los independentismos y los nacionalismos, y luego se está empezando a romper por la derecha, porque por el otro lado también hay gente que dice, oye, yo que aceptaba determinados valores constitucionales, aceptaba un estado de las autonomías o aceptaba la enseñanza de lenguas cooficiales, porque me parecía que, bueno, que tenía que aceptar un PAC que significaba estabilidad y significaba paz social en el país, si no va a significar tampoco estabilidad ni paz social, pues para lo que me queda en el convento me cago dentro. A ver, yo es que creo que el tema de los consensos es una trampa. El tema de los consensos es una palabra hueca que, quiero decir, o sea, si yo le pregunto a la gente antes del 2016, la gente me diría que había un consenso contra Trump y que había un consenso contra el Brexit. O sea, ¿sabes a favor de quién hay un consenso? De Orbán. Eso sí que es un consenso, macho. O sea, hay una ultramayoría detrás de Orbán. Y no, claro, con Franco había un consenso de la hostia. Cojones, claro. Entonces, claro, es que lo de los consensos es muy divertido. O sea, porque, claro, para mí, mira, el consenso es una herramienta antipluralista, esencialmente. Sí, yo eso te lo he oído 1000 veces esto.
Por ahí venía la pregunta. Una herramienta antipluralista y entonces la idea, o sea, para mí la política, joder, la dimensión representativa de la política es que yo puedo aceptar vivir en una comunidad moral que no represente, o sea, yo puedo aceptar, imagínate, yo soy una persona muy adversa, no yo, pero yo soy una persona muy adversa al aborto, muy adversa a la eutanasia, muy adversa al matrimonio homosexual, muy adversa a tal, y vivo en tal. Acepto que el derecho positivo se sitúe en un sitio donde no estoy, pero voy a pedir ser representado en el debate público por alguien para decir, existo, y lo segundo, no me impedirán hablar contra ello, porque entonces ya, quiero decir, ¿qué cojones es esto? O sea, no. O sea, ¿pero por qué? Pero Pedro, recuerda mi pregunta, por eso, no, porque va justo a esto. Lo que he dicho antes es que no tienen por qué ser consensos morales sobre esto, ¿no? Quiero decir, ¿cómo justificas? Déjame dar otro ejemplo que es justo al revés, ¿no? O sea, ¿cómo coño vamos a garantizar una igualdad de oportunidades si no resolvemos ciertas cosas? Una de ellas, muy importante, la educación. La educación no se puede cambiar, y yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, cada 4 años según el gobierno de turno, ¿no? Y cambiarla de arriba abajo. Necesitamos, los países que funcionan bien planifican a 50 años, coño. Pero Paco, déjame que le dé la vuelta al ejemplo o a la pregunta. Perdona, Pedro, pero quería puntualizar eso. Dale la vuelta al asunto. Tú dices, no se puede cambiar la educación cada 4 años. Bueno, y si resulta que se cambia la educación cada 4 años, ¿por qué es? Pues porque no hay consenso. Eso iba yo, claro. Vale. Pues si tú me dices, no, es que hay un consenso en que la educación no se puede cambiar cada 4 años. Bueno, no, es que no hay un consenso sobre eso. Es que la gente cree que la educación es un arma. Nosotros, cuando estábamos en Ciudadanos, nos hemos roto los cuernos a decir, la educación no puede ser un arma. Entonces íbamos dando lecciones a la gente, íbamos con la Constitución. La educación no puede ser un arma, tiene que ser el progreso de nuestros jóvenes y no sé qué tal. A la gente, la educación me parece que es un arma. Claro. Mal, vamos a argumentar al revés. No porque estamos todo el puto día con leyes de memoria de parte. Porque claro, pero ¿tú crees que son armas? Pregunta, Paco, ¿había un consenso contra el PIN parental? No, no creo. Vamos, uno no, dos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay una gran parte de la población en los territorios tipo Madrid o Murcia que escapan cuando pueden a la concertada? ¿Por qué? Quiero decir, si alguien se limita, si alguien huyera de la caricatura y se sentara con esa gente, te diría, porque no me fío de los valores que les van a comunicar. Entonces, cuando llega un partido y convierte la educación en un arma, donde lo que está claro es cuál es la premisa moral. No, la educación tiene que configurar a mí, porque sé que, o sea, a ver, mi mujer es jefa de estudios, mis hijos van a la pública y sé el limitadísimo componente, o sea, que lo que te dice un docente, quiero decir, en los institutos también se dice que no a las drogas, ¿no? O sea, quiero decir, y luego la gente se droga. O sea, quiero decir, a mí, todo esto, yo no vivo en un miedo a que mis hijos sean educados en un sistema de valores que no les procede, ¿no? Me la pela, o sea, a mí me entraba por aquí lo que me decía un profesor y me salía por aquí. Y creo mucho en que es el individuo y sus características de naturaleza las que configuran quién va a ser. La capacidad de influencia que tenga en lo moral un docente, no te digo cuando se les ve venir a 500 metros, te digo yo cuál creo que es, ¿no? Y nosotros estudiamos a Franco, yo soy un poquito mayor que vosotros, pero estudiamos también a Franco cuando yo era muy pequeñito y eso no me ha convertido en un facha, todo lo contrario. ¿Vale? Me hace mucha gracia, dice, no, es que te inculca la cultura de la violación, como si tuvieran, a Pedro y a mí nos hubieran inculcado la cultura de ponerse hasta las trancas de drogas. O sea, ¿usted cree que la gente es tonta? Entonces, ya os apañabais vosotros para eso. A ver, ¿qué es lo que a mí me parece esencial en la mayor parte de estos debates, ¿no? Que en realidad lo que estamos asistiendo constantemente es lo que te dije antes de Malcolm Gladwell. Aquí, en realidad, la política española pivota sobre 4 cosas que sí que son consensos. Mira, Paco, ¿sabes lo que son consensos en España? Que las pensiones no se tocan. Los pensioneros y los funcionarios no se tocan. Que hay que subirle, que de la que tengas margen presupuestario, toca subida a los funcionarios.
Un ejemplo, perdona, Pedro. Bueno. Lo que decía antes, muy rápido. Paco, un segundo, déjame acabar. Es que iba por ahí. No, pero déjame acabar, porque es que, o sea, yo te digo, mira. Y my guest, acaba. Yo quito todo el teatro, quito la tramoya, quito la mierda de los artículos de Pau Mariclose, quito no sé qué. Y a mí, yo, con estos ojos que se han de comer los gusanos, ¿qué veo? Pues mira, que la política en España va de no tocar las pensiones, de cuando hay margen presupuestario subirle los impuestos, de acudir a un reparto en la gran concertación de los fondos europeos con las empresas del IBEX y que no se mueva la barca. Entonces me pides que lance un debate fatigoso con un libro blanco, comunidades medidas y no sé qué. Mira, ¿tú sabes por qué a la gente le importa una puta mierda por qué no se hacen cosas en la mayor parte de las cosas? Porque en este país la gente se busca la vida a ellos y sus familias, y el resto de temas les importan un huevo. Quiero decir, y hasta que uno no llega a esa conclusión, que le tranquiliza también, porque, ojo, cuando llega aquí la gran crisis, o sea, cuando nos llega una crisis, a nosotros no nos llega con el impacto que cogen en las sociedades anglosajonas. ¿Por qué? Porque, como en Italia, la gente acaba aprendiendo a vivir de espaldas a la política. Que, ojo, esa es otra de las grandes tesis finales del libro. Es decir, oye, mira, en vez de andar debatiendo sobre la necesidad de una reforma educativa a 50 años, igual los chavales lo que tienen que hacer es hablar menos de política. Es decir, aprender y lo digo desde un ámbito constructivo. O sea, creo que desde la política declarativa o desde lo declarativo se van a poder cambiar cada vez menos cosas. ¿Por qué? Porque estamos atascados ante un discurso que no habla sobre lo real. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para la gente? Acudir a las premisas morales, acudamos al debate sobre las premisas morales, acudamos a través de nuestras experiencias personales que son inexpugnables, es decir, observemos lo que hace la gente. Es decir, el primer debate que habría que tener es por qué hay mucha gente que huye de la educación pública. No sobre si es necesario un consenso entre la izquierda y la derecha. No. Oye, chaval, ¿por qué aquí a la gente que tiene 2 duros automáticamente huye de la educación pública? Porque hay comunidades de izquierdas y los hijos de los secretarios de Estado del PP, perdón, del PSOE, van todos al colegio estudio. ¿O no? ¿O no es así? Entonces, dejemos sobre todo de trolear a la peña que tiene menos conocimientos que nosotros. Es decir, ¿por qué los cuadros de los cargos de las grandes corporaciones hoy están cambiando su sistema de valores para subir de manera crítica los valores de la nueva izquierda? Es otra de las cosas que a mí me parecen muy importantes. ¿Por qué se ha disuelto el modo de vida que tú decías antes, tradicional, como si no representara a una gran parte de nuestra sociedad? ¿Por qué seguimos teniendo debates sobre cuántas mujeres directores de cine tiene que haber en España? Pero eso a quién cojones le importa. Es un debate. ¿Cuántas académicas tiene que haber en la universidad? Pero a mí, ¿qué coño más me da? Y ojo, la primera mujer, no sé qué. Pero esto es importante. No lo es. Y sin embargo, es donde está. Y entonces, el debate sobre la educación pivota sobre la falta o no de consenso. Mire, a mí el consenso no me da nada. O sea, ¿te digo sobre qué podemos pactar un consenso en educación? Mira, te lo digo. Subirle el sueldo a los maestros, reducir la ratio. O sea, sobre eso vas a tener un consenso. Es más, van a salir manifestaciones a favor. Ahora, va a afectar reducir la ratio, subirle el sueldo a los maestros y no sé, alguna chorrada más. Y sobre eso hay consenso. Izquierda y derecha, totalmente de acuerdo. Ahora no va a beneficiar a nadie. Entonces, mira, Pedro ha sacado un tema que me parece, volviendo a una pregunta o a un tema que habías puesto encima de la mesa tú, Paco, que es la experiencia personal, ¿no? El conocimiento basado en una experiencia personal. Experiencia vivida. Te preguntabas si eso tiene algo que ver con este rollo woke
posmoderno de que solo el conocimiento de que pertenece la experiencia personal. Sí. Sí, pero donde voy yo es que eso no es una experiencia personal. Eso es una experiencia vicaria, en el cual tú te adscribes a un colectivo y el colectivo viene con un pack de acreditaciones y de supuestas experiencias, ¿no? Entonces llegamos a estos casos completamente grotescos de que una tía que es más blanca que yo, él me dice, no, yo es que soy india, porque tengo un antepasado de cuarta generación que tenía un cuarto de sangre de Choctaw, y entonces yo soy indio y tú no eres capaz de interpretar como yo la experiencia del ser indio. No, usted es una jeta. No, yo lo que voy es que tú tienes una razón biográfica, tú tienes una razón de vida, en la cual tú pasas por unas experiencias personales, únicamente personales, y que no son privativas de ningún colectivo, son tuyas. Pablo de Lora tenía un ejemplo muy... Mira, sobre mujeres racializadas. ¿Sabes cuáles son las únicas mujeres racializadas que en España de verdad han estado sometidas a discriminación desde hace siglos? ¿Tú sabes cuál es el único colectivo racializado que de verdad ha sufrido discriminación racial en España de manera sistemática desde hace siglos? ¿Sabes quiénes? Los gitanos. Entonces, y claro, o sea, lo llamativo es que los estudios universitarios de las ciencias sociales, ¿por qué no hablan de los gitanos? ¿Por qué las académicas? Porque son simulacros, Paco. O sea, porque estas chicas que escriben o estos chicos que escriben están haciendo simulacros de cortesanía y oye, ¿queréis que hablamos de un colectivo? Quiero decir, es un colectivo real que ha sufrido a lo largo de siglos, que tiene que es una cultura nómada y que, ojo, hemos tenido sucesivos procesos. Oye, ¿por qué nadie pide que haya más gitanos dirigiendo películas? No, espera, te pongo un ejemplo todavía más sangrante si se trata de hablar de cosas que pasan en España y sobre todo en términos numéricos, en términos de qué porcentaje de población. ¿La manada o qué? No, vuelvo otra vez al tema. Oye, hablamos, si quieres estudiar el racismo, si quieres estudiar la perpetuación de élites, la reproducción de élites, si quieres estudiar colectivos marginados siendo mayoritarios, no ya minoritarios, sino mayoritarios, ¿hablamos de los apellidos en Cataluña? Claro. ¿Hablamos de los gobiernos de Cataluña? Hay estudios sobre eso. Hablamos claro. Hay papers buenos. Hay patrimonios mixtos en Cataluña. Hay papers. Hablamos otra vez de cuál es el desempeño académico de los alumnos a los cuales se les impide escolarizarse en su lengua materna. ¿Hablamos de todo eso? No, es que voy a hablar de que he visto en Netflix un documental sobre pues eso, un indio de una tribu tal, que entonces son alcohólicos y no les dan trabajo. Tal. Tío, no tengas fecha. El ejemplo perfecto de la lengua en Cataluña es que como la lengua en Cataluña no se trata, como la lengua en Cataluña se debate en el espacio público como un tema lingüístico, nunca sales. Sí, son preferencias. Es que eres como un hámster, entonces estás dando vueltas ahí como, mira. Es que de repente no hay estructura, es toda agencia y son todos discípulos de Nozick, de repente, ¿no? Todo es agencia. No, es que yo quiero el catalán o yo quiero el español y entonces tengo que... No, oiga, aquí hay unas estructuras. De repente usted está borrando del mapa unas estructuras y está borrando del mapa todo un sistema que está condicionando las elecciones de esa gente. Luego de repente resulta que hay una familia que pide castellano y entonces se organizan espontáneamente manifestaciones para apedrear la casa. Pero eso no es estructura. Eso es que hay unos tíos que se han vuelto locos y piden castellano. Bueno. El paper al que me refería, Pedro, es que a lo mejor lo he comentado varias veces, ¿no? Pues creo que es de Sebi Rodríguez Mora, que no sé si lo conocéis, es un profesor en Edimburgo, ¿no? Bien, bueno, hizo un paper con otra persona con mucha econometría mezclada, o sea, una cosa muy seria, en el que había una regresión ahí, ingresos personales a la presencia de la letra Z en el apellido. Como sabéis, la letra Z no existe en el catalán, ¿vale? Bueno, pues era una cosa, sabéis que cuando las regresiones era casi perfecta, era una línea perfecta diagonal, ¿no? Que decía, no era la típica berenjena que te lo inventas. Sí, eso es, vale. Entonces, tenías una Z, te llamaban Martínez o no sé qué, no sé cuántos, tus ingresos personales caían a través de generaciones, ¿eh? O sea, no era una cosa puntual, ¿vale? Tenías no Z en el apellido, tenías una I latina que es el equivalente a la Y, tal, tú iba para arriba, ¿no? Esto en el contexto de que por ejemplo,
la gran mayoría de los representantes en la Generalitat tienen todos apellidos catalanes y no tienen apellidos con Z y que no sé qué, no sé cuántos. O sea, lo que yo decía antes, la intuición moral ya la tienes. Estás viendo quién es la élite y quién se lo lleva crudo. Pero es que encima tienes el paper bueno que encima que te lo demuestra, ¿vale? Eso es por el tipo de cosas que abogo. No, pero a ver, escucha, Paco, porque yo vengo hoy porque además estoy descubriendo de manera muy divertida que echo de menos el extremo centro clásico, tío. Ya, pero es que ahora solo vas con curitas de estos que te dan la razón. Claro, o sea, esto Paco, no. Y tú ves que yo no era ¿cómo me llamabas? ¿Liberal canadiense? Nada más lejos. No. Tío. No, ahora se junta con estos jesuitas y tal. No, el camino de la experiencia. La verdad y tal. Claro. Pero esto de hablar por videoconferencia, que era cuando sacamos el extremo centro diario de la peste, fue esto. Y, tío, lo echaba de menos porque además yo me enciendo, joder. O sea, no me digas. Estaba echando de menos porque pensaba, joder, pero si es que yo hablaba así. ¡Uah! Entonces, oye, muy, muy breve. Tú lo has dicho bien. Y digo, por tratar de alcanzar una síntesis producente sobre el tema que al final nos define más, ¿no? Que es Cataluña. Mira, Cataluña es una comunidad segregada. Y la premisa moral debería llevarnos a todos a reconocer que no es justo que una sociedad, porque te apellides Rodríguez y tus padres sean castellanohablantes, te condene, independientemente de tus condiciones personales, a una situación de menor valor social y civil. Y esto no debería ser tolerable. Pero es que estamos en una fase anterior. Es que ni siquiera se puede expresar con criterio de validez. Algo que está a la vista de cualquier persona que tenga ojos en la cara. Y esto es por lo que, Paco, yo impugno el inicio de cómo están funcionando a día de hoy esas estructuras de las nuevas clerecías. El poder es tan fuerte en España, se manda tan bien, hemos creado unas élites, hemos dispersado el poder, y esto es bueno, yo creo que es bueno, pero esos poderes dispersos han actuado hacia abajo de una manera extraordinariamente dominante. Y creo que el cierre, y evidentemente cuando Xavi hace un paper y me pone en un papel que no hay matrimonios mixtos, que es otra de las investigaciones que se hizo, sabéis que no hay, que la gente en Cataluña se casan castellanohablantes con castellanohablantes, porque claro, la gente tonta no es, ¿vale? Y catalanohablantes con catalanohablantes. Hay una cosa que se llama sortative mating, que es una gente la renta, por la renta. Claro, y eso crea unos efectos de recurrencia y tal. Pero claro, en Cataluña, ¿de qué hablamos? En Cataluña hablamos de si Xavier Albiol está haciendo no sé qué campaña. Es que, tócate los huevos, Paco. Es que el debate ha estado capturado en columnas, todos estos profesionales de la cortesanía se han dedicado a elevar a categoría nacional las campañas municipales de un alcalde de una población de 100.000 habitantes. Oiga, ¿y a mí qué cojones más me da? Pero si, oiga, y por eso digo que o acudimos a la premisa moral de inicio, que es decir, oye, aquí hay cosas tolerables e intolerables. No sé si la campaña de Xavier García Albiol es tolerable o no, y es más, es que no me importa, no puedo perder tiempo, porque al final una parte de los debates, y Jorge y yo lo sabemos, es consumir el tiempo del rival. Es consumir el tiempo del rival, es decir, es hacer que el rival consuma su tiempo útil en hablar en mongoladas, que a ti te interesa. Claro. ¿Os acordáis del famoso debate de Rivera cuando empezó a sacarle gadgets a Pedro Sánchez? Pues iba exactamente de eso, de cortarle el ritmo, le sacaba un adoquín, una lista de cosas, y entonces el otro, claro, estaba flipando, ¿no? Cuando se le echó la tesis en el atril. El último libro de Cayetana habla mucho de eso, desmenuza los debates en TV3, ¿vale? Que tanto impacto tuvieron y habla de estas cosas también, ¿no? Entonces sí, esto es totalmente así. Entonces, el libro, por volver al libro, el libro trata de, yo digo, o sea, con toda serenidad. No hemos hablado del libro. No, ¿Habéis venido aquí a hablar del libro? No, pero es por reconducir y dar una nota un poco, y podemos grabar otro, que me he quedado con ganas de hablar de más cosas. Llevaba tiempo sin hablar contigo, Paco. Traeré más gasolina, sí, para hacer incendio. Yo creo que hay muchos temas que podemos ir desmenuzando.
Pero el libro trata de que hablemos de cosas de verdad. O sea, quiero decir, de cosas que de verdad tienen impacto en la sociedad. Por ejemplo, Madrid es la primera vez en la historia, en los 500 años de historia de esta cosa que podemos llamar España, ¿vale?, que Madrid va a combinar los efectos del liderazgo económico con la desaparición competitiva del polo catalán. Es decir, los catalanes han decidido volar, o sea, por los aires en una operación extraordinaria de autosabotaje. Espera, y ahora por lo bien que lo han hecho, estamos importando como náufragos a las élites del tercerismo y en algunos casos del independentismo para que vengan aquí a repetir la jugada. Claro, es muy raro. Entonces, me encanta, es muy raro, me encanta. Vale, entonces, oye, pues a mí me parece que es un debate que la gente de Madrid debe tener. O sea, oye, por primera vez en la historia, este territorio tiene capacidad de proyectarse no solo en el resto del territorio español, sino también en Latinoamérica. O sea, vamos a poder hacer cosas. ¿Merece la pena que hablemos sobre esto o no? Sí, yo creo que sí. Igual merece mucho más la pena que andar abandonando los debates que nos han bloqueado durante 10 años. No, un consenso de la reforma educativa. Mira, tío, Madrid tiene competencias educativas y puede hacer lo que le salga de los huevos, como ha hecho Cataluña. Es decir, si Madrid quiere hacer, o sea, poner los contenidos que le salgan a los jóvenes, poner un bachillerato de excelencia, crear una universidad de élite para contestar a través de las ciencias sociales, y tendría mi apoyo. Ese es el tema. Lo paradójico es, creo que se debe hacer el esfuerzo por incorporar dentro de tus premisas morales causas propias, y mi respuesta rotunda es que sí. Es decir, y que, ojo, eso implica también superar tesis, antítesis, síntesis, con una síntesis propia a la realidad. Y yo... No estamos tan lejos entonces. No, lo único es que yo tengo un mayor afán destructivo porque me parece que muchos de estos espacios deben ser purgados con napalm. Pero no, o sea, no implica que luego no sean sustituidos por espacios más virtuosos, pero creo que merecen, me parece que en muchos casos sus equilibrios de poder los conviertan en irresolubles. Ahora, ¿que hacen falta nuevas clerecías? Por supuesto. Hombre, a mí me encantaría que tú fueses el rector de la Autónoma. A mí no. Bueno, Dios, qué desastre. Que seguramente tendríamos una mejor sociedad si eso fuera posible. Es decir, ahora, claro, ¿qué me pasa a mí? Que pienso, bueno, pues intentemos crear síntesis propias renunciando a perder, tengo 40 años, quiero decir, renunciando el poco tiempo que me queda de vida a seguir debatiendo sobre, o sea, cuántas catedráticas y cuántas directoras de cine y cuántas columnistas hay, ¿no? Es decir, es una renuncia a seguir capturado por esos debates. Por la memez. Jorge, no sé si quieres decir algo para acabar, porque ya llevamos bastante rato. O... Claro, que a ver si quedamos un día y hablamos del libro y tal. Espero que te guste. A mí el libro, ya que decíais... ¿Cuál es la parte que más te ha gustado? Aparte de los dibujos y tal, o sea, quiero decir, la parte la que menos. La parte que más y la que menos. Y esto que has dicho, esto es muy facha para mí. No, bueno, es que tengo, ¿sabes? Esto nos daría para otro programa, porque a mí me queda mucho material incendiario. Y hablando de material incendiario, me ha gustado lo del napalm, porque a mí esto me huele a napalm un poquito. O sea, a que estáis contribuyendo un poquito, ¿no? La tinta de colores esta que usan. Sí, no, literalmente. ¿Eh? Es como la de la peli era de Coppola, ¿no? ¿Cómo huele a napalm por la mañana, no? El tío haciendo surf. Bueno, pues ahí. Bueno, oye, que espero que esto se venda como churros, literalmente, ¿vale? Muy bien, muy bien. Y un par de buenos titulares, ¿no? O sea... Sí, joder, bueno, ahora voy a recoger, tal, ¿no? Pero, y nos va a dar para 2 y para 3 y para muchos programas, ¿no? Y espero que lo hagamos pronto. Claro, tenemos que grabar uno, acuérdate, sobre Escota. Para enero lo montamos. Lo que queráis. Muy bien. Y tienes que venirte, si eso, hacemos visita de ida y vuelta a Economía Digital y hablemos ahora, ¿dónde queda ya el informe 2050? Se nos acumulan las causas, tío. Muy bien. Oye, un abrazote enorme y nos vamos a ver pronto. ¿Vale? Gracias. Hasta luego.